tenemos que creer que nuestros hijos van a ser gente de mucha bendición en la tierra. Pero además de eso, tenemos que vivir de forma intencional para dejar un buen legado en la vida. Crea que nuestra descendencia va a ser poderosa, que nuestra generación será bendita, que nuestra familia será una familia que va a brillar donde quiera que estemos, que no van a haber traiciones, no van a haber divorcios, que no van a haber maltratos, porque la mano de Dios estará a favor de ellos, la mano de Dios estará a favor de nuestros hijos. Hay un pasaje de la Biblia que quisiera compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 112, los versículos 1 y 2. Dice el salmista: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. El pastor enfatizó un aspecto que tiene que ver con herencia. Pastor Terencio. Y hablando de herencia, mi papá, él tenía una casa en una colonia que no valen mucho las casas ahí. Pero él tenía una casa, y la casa, él cuando murió, la casa quedó a nombre de él. Él sí, no le heredó a nadie. Por imperio de la ley, ya la ley determina cómo es que cómo se procede con respecto a un bien que deja a alguien que se muere. Por decisión de mi mamá, ella determinó que la casa le quedara a uno de la charpa, a uno de mis hermanas nada más. Cuando me encontré con mi hermano, el que me sigue, que es el que está mejor financieramente, me pregunto: ¿crees que es correcto que mi mami haya hecho lo que hizo? ¿Qué hizo? No sabía que estaba hablando. Haberle dado la casa solamente a... Y entonces a mí me dejó sorprendido, porque yo pensé que cualquiera hubiera pensado de mis hermanos en eso, menos él. Yo en realidad no había tenido que pensar en ese detalle. Entonces yo puedo decirle a ustedes que en términos materiales, después de que mi papá murió, yo no tuve ni un alfiler de lo que él dejó. Sin embargo, yo me siento un ser humano afortunado, como si yo hubiese recibido a mi padre $1 millón. Porque cuando yo chequeo la trayectoria de vida de mi padre, él era casi el tamaño de Chemita. Yo no sé por qué salimos un poquito grandes nosotros, mi hermano. Mi papá era un ser humano de pequeña estatura, pero un ser humano de una estatura espiritual extraordinaria. Y entonces digo yo, en realidad, para mí, la herencia que mi padre me dejó es dejar esculpido a Cristo en mi corazón. En realidad, hermanos, las cosas materiales, muchas veces mal manejadas, hasta una desgracia son en la vida de los seres humanos. Y yo no quiero tener mucho, pero tengo lo necesario, no solamente para vivir el resto de mis días,
sino también para que mis hijas, dos que tengo y una nieta, que aunque no es mi responsabilidad directa, le he asumido como parte de mi responsabilidad en la vida, ellas van a ser personas bendecidas materialmente. Pero figúrense que eso a mí en realidad no me quita el sueño. Mi anhelo, mi oración, mi determinación en la vida es que mis hijas y la nieta y las que vengan, o los que vengan de nietos, tengan a Cristo en el corazón. Y que de alguna manera mis hijas y mis nietos y bisnietos, si es que los logro ver, porque yo comencé tarde la tarea de ser papá, también ellos puedan conocer a Cristo Jesús en sus vidas. Yo tengo como unos, no tengo exacto el número, voy a sacarlo antes de morirme, pero creo que soy el mayor de por lo menos 60 primos. De los 60 primos, por lo menos 20 llevamos los mismos apellidos. Porque dos primos Rojas se casaron con dos hermanas Moya. Así que por lo menos por ahí anda el conteo. Entre 20 y 30 primos. Y otros al revés. Moya Rojas. La iglesia donde congregamos por muchos años estaba integrada por el diaconado era 50-50. 50 Rojas, 50 Moya. Para estar tranquilo, para no pelear. El pastor Saturnino, cuando yo era un niño, no le gusta que yo digo eso, pero yo era un niño, ¿verdad? Cuando él era el pastor de la iglesia, él tenía apenas 17 años también cuando fue pastor de la iglesia. Así que él conoce esa historia. Pero a mí me llama la atención, y por eso reitero, las cosas materiales son necesarias y son importantes en la vida. No es lo mismo tener dinero que no tener dinero. No es lo mismo. No es lo mismo. Y unas en condiciones con muchísimas limitantes. Nunca nos faltó qué comer, pero nunca nos sobró la comida. Dicen que cuando uno menos tiene, más hambre le da. Pero Dios siempre fue fiel. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro legado a la siguiente generación? Un día vamos a desaparecer del escenario. Eso lo enfatizó el pastor Terencio. Vamos a desaparecer. Mi papá desapareció, por ejemplo. Para mí uno de los golpes más duros que yo he experimentado en mi vida es la muerte de mi padre. Todavía me hace llorar, y murió hace casi 40 años. Todavía me hace llorar. Pero yo tengo la satisfacción de haber tenido un padre que amó a Dios con todo el corazón. Mi padre no era un ser humano que tenía doble cara, tenía una sola. Y yo le seguí la pista, miren, siempre. Tengo cara de tonto, pero no soy tonto. Le seguí la pista siempre. Y yo quería saber si lo que él decía era lo que él hacía. Y él se preocupó para siempre dar un buen testimonio. Tema a Dios y obedézcalo. Nuestro legado o su legado, el legado de todos nosotros, arranca en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahí arranca, en nuestra relación con Dios. Legado, como dije al principio, no solamente son cosas materiales. Como alguien dijo una vez, nuestros hijos, póngale atención a esto, nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo que nosotros no veremos.
Y ustedes saben el mundo cambiante que nos toca vivir. Yo recuerdo que cuando de niño yo me hubiera muerto de un susto ver un celular, un equipo de esto. Por mucho tiempo yo fui el primer pastor que tuvo un celular. Y yo no pagaba la cuenta porque era súper carísimo. Valía unos $50 el minuto llamar y unos 50 minutos recibir. Pagaba yo y pagaba el que llamaba también. Unos $50. Si quieres una salvada, hasta lo pagaba yo para que no me llamaran. Ahora hay individuos que andan hasta 3 celulares en las manos y unas grandes barbaridades que cuestan un montón de dinero. Además, una tablet y un computador en la casa y todas esas cosas conectadas a internet. Así que se puede comunicar de uno, del otro y del otro. Y gente que se vuelve casi loca. He estado con gente que a la vez le suenan los 3 teléfonos y a uno lo queda mirando y el otro lo queda mirando y tiene que elegir a quién de los 3 responder para poder comunicarse. Hoy nosotros vivimos en otro mundo. Y el mundo que nosotros vivimos, que nos sorprende, a mí me sorprende ver, porque claro, por los años que tengo, me tocó vivir la vida en otro momento de la historia y me toca vivirlo en la actualidad. Hoy vemos como normal un montón de cosas. Por ejemplo, aún cuando me monto en un avión, como no viajo tan frecuentemente, me monto el avión, luego me monto otra vez y ya cambia todo un montón de detalles con respecto a la tecnología en el avión. Mis queridos hermanos, en realidad el mundo que nosotros vivimos es un mundo cambiante y cambia mucho más rápido de lo que nosotros podemos mover las teclas de nuestra vida. Entonces, para poder nosotros ponernos a tono con lo que está pasando en el mundo, el punto de partida es nuestra vida personal. Porque nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo que nosotros no veremos. Y como no podemos anticiparnos a las cosas en términos de saber qué es lo que va a pasar con el avance de la tecnología y con otros cambios que se dan en el mundo, entonces preparémoslos espiritualmente. Equipémoslos con los recursos espirituales para que ellos, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan enfrentar el futuro de tal manera que el mundo no los aplaste, que la maldad no se los coma, que ellos puedan anticipar las cosas y que si en algo debe servir la tecnología en las manos de ellos, es para dinamizar el conocimiento de la palabra de Dios en la vida de ellos. Dejar un legado significa contar a los más jóvenes sobre quién es Dios, lo que Él hizo por nosotros, hablar de su bondad, hablar de su fidelidad. A mí me encanta cuando yo veo en la Biblia a los hombres de Dios hablando de los milagros que Dios había hecho. Yo he contado este testimonio. Yo tengo una finquita aquí cerca de Managua. Y un día, ya casi ni voy, no me da tiempo, pero antes iba con más frecuencia. Había sembrado un plantío de maíz, pero como suele ocurrir en esta parte del país, a veces el invierno se va. Esa vez sembré maíz y el maíz estaba secándose ya. La persona que cuidaba la propiedad me dice, don Roberto, me dice, el maíz se está secando. Y eran varias manzanas de maíz, se estaban secando, se miraba que estaban secando. Entonces yo lo dejé al muchacho ahí, agarré a Débora, que era una niña de 5 años.
y le digo: amor, vamos a orar para que llueva y el maíz no se seque. Ya me queda mirando. ¿Qué vamos a hacer? Papá me dice: vamos a orar para que llueva y el maíz no se seque. Dale pues. Entonces me arrodillé detrás de la camioneta y oramos. Ahora Débora tiene 25 años, así que eso es hace varios años. Y entonces comencé a orar. Una oración corta. Señor, le dije, que el maíz no se seque, que llueva. Gracias, Señor. Amén. Amén, Débora, le digo. Amén. Hermano, no exagero. Segundos después, el cielo, que estaba totalmente despejado, se puso oscuro, parecido, más oscuro que como está ahorita. La finca había ganado, entonces había polvo. Y cuando yo veo eso y caen unas grandes gotas de agua, la niña me queda mirando. Papá, me dice, te oyó Jesús, me dice. A mí jamás se me olvidó eso. Hermanos, el evangelio no es un cuento. Y Dios tampoco lo es. Él es real en nuestras vidas. Yo tengo cómo pagar a un médico cuando mi hija se enferma. Y tengo médicos que ni tengo que pagarles para que me la atiendan. Pero yo prefiero que mis hijas sepan. Prefiero que mis hijas sepan que tenemos Dios a que sepan que tengo cómo pagar la consulta médica. Hermano, el evangelio no es un cuento. El evangelio es real. Es real, es real. Y ese evangelio real, yo tengo que evidenciarlo en mi vida, en mi diario vivir. Hay tantas formas que los hijos nuestros saben si nosotros somos auténticos hijos de Dios o somos unos auténticos hipócritas. Por ejemplo, y voy a traer otra vez la memoria a mi padre. Un día, no sé por qué, mi mamá es impulsiva, es porque está viva todavía. Mi papá era una persona mucho más calmadita en su forma de ser. Y entonces un día están discutiendo, pero están enojadísimos. Y yo me asusto de que ella le levantara la voz y se enojara. No me asustaba tanto. Pero que mi papi le reaccionara de la misma forma, sí me asustaba. Y ese día él subió el tono de la voz y me asusté. Lloré. Yo era un niño. Y él salta de la cama con un foco en la mano porque no había luz eléctrica. ¿Qué te pasó? ¿Qué te picó? Y le digo, ¿qué te duele? Me duele lo que le dijiste a mi mami. Y entonces mi papá se queda congelado y me dice, hijo. Y él quiso justificar lo que hizo. Y yo supuse que me quería decir, pero si ella me trató mal. Pero no lo hizo, se frenó y me dice, hijo, me dice, eso nunca va a volver a pasar. Caí en la trampa, mordí el anzuelo. Eso lo escuché de parte de él. Caí en la trampa, mordí el anzuelo. Yo soy cristiano y no tengo que actuar de esa manera. ¿Me perdonas? Me dice. Sí, papi, te perdono. Porque yo tenía varios referentes en mi fe y la mayoría se han derrumbado ya. Y yo dije, el último que me quedó también se derrumbó. Pero no se derrumbó. Aún después de muerto, él sigue siendo un referente para todos mis hermanos.
Y aún mis sobrinos, algunos lo conocí y otros no. Y los que no lo conocieron hablan bien de mi papá, porque solo bien escuchan hablar de él, de los tíos y de las mamás y de mi mami. Así que, mis queridos hermanos, en realidad el futuro de nuestra generación de relevo está en los lomos de nosotros. El mundo puede caminar al revés y va a caminar al revés, se los cuento, porque eso está dicho en la palabra de Dios ya. Eso no es algo que a nosotros debe sorprendernos. El mundo va de mal en peor, pero lo que no puede variar son los valores y principios que están consignados en la palabra de Dios, que son de valor eterno. En eso no hay vuelta a Dios. Tenemos que decirle a nuestros hijos quién es Dios y demostrarle a nuestros hijos en la vida práctica que Dios es real, que creemos en Él, que creemos que Dios sana porque los sana a ellos, que creemos que Dios salva porque los salvó a ellos también, que creemos que hay bautismo en el Espíritu Santo porque nuestros hijos también hablan en otras lenguas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, temamos a Dios, obedezcamos al Señor, mostremos a nuestra gente que se puede ser temeroso de Dios y obediente al Señor independientemente de la atmósfera que nos toque vivir en la tierra. En segundo lugar, seamos fuente de inspiración. En la Biblia, en 1 de Crónicas 28 y 29, la Biblia relata una historia que tiene que ver con el rey David. Este se acercaba a la muerte. Mira a su hijo Salomón, su relevo, el futuro rey, y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, y tú, Salomón, hijo mío. Él está haciendo la transferencia. Yo creo que aquí en nosotros hemos como relajado un poquito la cosa, ¿verdad? El hecho de que yo tenga hijo o hija no significa que mi hija por gravedad tiene que ser pastora. En realidad, nuestros hijos, yo creo eso, podrían ser, inclusive deberían ser mejores pastores que nosotros. Mejores. Y no, claro, aquí no solo hay pastores, aquí hay gente que se dedica a otras disciplinas de la vida. Pero el punto convergente para todos aquí nosotros es que todos tenemos a Cristo como la transversal de nuestras vidas. No importa dónde nos desenvolvamos, Cristo es el centro de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, nuestros hijos, independientemente cuál sea mi vocación profesional, deberían saber que Cristo es el Señor de nuestras vidas y que ellos van a relevarnos llevando la antorcha a la siguiente generación. Este evangelio que nosotros recibimos hace más de 120 años o casi 120 años, este evangelio no se va a quedar aquí. Este evangelio se va a seguir transmitiendo aunque nosotros desaparezcamos de la escena de los vivientes, porque nuestra determinación es que nuestros hijos le sigan diciendo al mundo que ellos tienen a un Dios grande, a un Dios poderoso, el Dios de su papá, y yo puedo decir el Dios de mis abuelos, el Dios de mis padres, el Dios de mis tíos, el Dios extraordinario que ha bendecido nuestras vidas todos los días del mundo. Pero también creo que un desafío nuestro es equipar y entrenar a nuestros hijos
para los desafíos de la vida, con principios de la palabra del Señor. Dice el proverbista, un hombre muy sabio, dice: instruye, lo que indica que de forma intencional yo debo de dedicarle tiempo a mis hijos para que ellos sepan cómo conducirse en la vida, cómo trabajar su vida espiritual, pero también cómo ganarse los frijoles en la vida. Los padres un día vamos a desaparecer del escenario. El mío desapareció, pero yo supe cómo ganarme los frijoles. Yo estaba detrás de él mirando cómo él hacía para sobrevivir. Instruirlo es nuestro desafío. El 22:6 dice: instrúyelo en su camino para que cuando sea ya viejo no se aparte del camino. El camino de Dios, hermano, es un camino para toda la vida. El camino de Dios es el camino que nosotros hemos elegido y que eso no tiene cortes. Este camino nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero también hay principios que consignarles, pero también tenemos que vivir de forma intencional para dejar un buen legado. Creamos todos, están conmigo, ¿verdad? Creamos todos que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Y yo quiero que usted lo vea conmigo. Mi descendencia, dígalo, será poderosa en la tierra. ¿Lo creen de verdad? En la iglesia tengo como práctica con alguna frecuencia hacer oraciones así, donde todo el mundo participa. Y de pronto yo escucho hermanos decir: mi hijo anda borracho, pastor, mi hijo un desastre, él se divorció de la mujer, ahora anda con otra mujer, y ahora aquí. Y entonces, pero están como resignados, como que ya no pueden con la historia. Y hermanos queridos, yo creo que el Dios de nosotros es capaz de romper las ataduras que nuestros hijos tienen. Porque yo creo esta verdad: nuestros hijos no le pertenecen al infierno. Por ellos Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el evangelio que nosotros predicamos no solo es capaz de hacer milagros de provisión, que llueva o que de pronto se mantengan sanos, relativamente sanos nuestros hijos, porque yo tengo esa otra bendición. Yo casi no gasto dinero en la salud de mi hija, ni de la nieta. Y eso para mí, hermano, es parte de la bendición del Señor. Los médicos podrían comerse el dinero que le pertenece a nuestros hijos para los estudios y para la alimentación. Entonces tenemos que vivir la vida de manera intencional. Tenemos que creer que nuestros hijos van a ser gente de mucha bendición en la tierra. Pero además de eso, tenemos que vivir de forma intencional para dejar un buen legado en la vida. Crea que nuestra descendencia va a ser poderosa, que nuestra generación será bendita, que nuestra familia será una familia que va a brillar donde quiera que estemos, que no van a haber traiciones, no van a haber divorcios, que no van a haber maltratos, porque la mano de Dios estará a favor de ellos. La mano de Dios estará a favor de nuestros hijos, que nuestros hijos se van a casar y se van a casar bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Levanten la mano los papás que tienen hijos que no se han casado todavía. Que tienen hijos que no se han casado. Algunos están chiquitos, otros están jalando. Miren, para mí, quien más sufre los desatinos de los hijos en esa y en otras áreas de la vida es el papá. Ningún padre quiere que sus hijos sufran. Ningún padre quiere que sus hijos aguanten hambre. Ningún padre quiere que su hijo sea un borracho. Ningún padre, y especialmente un padre cristiano. Y si yo no soy borracho, ¿por qué tendría que hacerlo mi hijo? Entonces, en este momento, yo quiero que le hagamos las siguientes preguntas.
¿Qué es lo que yo quisiera que mi familia recuerde de mí cuando yo desaparezca del escenario? Le mencioné a mi padre después de tantos años, y aún mi hermana menor, que no vivió tanto el vínculo con ella, con él, habla muy bien de mi padre. ¿Qué van a hablar la gente cuando nosotros desaparezcamos? Nuestros hijos, las nueras, los yernos, los nietos. ¿Qué lecciones de vida vamos a transmitirle a nuestros nietos y a nuestros hijos nosotros? ¿Qué errores, qué metidas de patas hemos hecho nosotros que no quisiéramos que se repliquen con nuestras familias? ¿Qué traiciones familiares queremos que no se repitan? ¿Qué lecciones queremos o tradiciones queremos que se reproduzcan en nuestras familias? Concluyo haciendo estas otras preguntas. ¿Soy yo un hombre que temo a Dios y lo obedezco? ¿Inspiro yo a mis hijos o a las personas que me rodean? ¿Estoy equipando? ¿Estoy entrenando a la gente que Dios me confió para los desafíos de la vida? Y por último, ¿estoy viviendo de forma intencional para dejar un legado aquí en la tierra?